A través de un considerable número de mensajes, el Señor nos ha permitido examinar una vasta cantidad de principios escriturales que Él mismo nos ha dejado en su palabra, mis hermanos, para poder criar a nuestros hijos en los caminos de piedad. Pero hay algo más que Dios nos dejó, y esto, mis hermanos, es la oración. Y es por la gracia de la oración que sabemos que Dios no solo ha dispuesto la sabiduría de su palabra para nosotros, sino que también Él mismo se ha dispuesto para colaborar con nosotros en esta responsabilidad paterna. El Señor no solo nos dejó mandamientos, no solo nos dejó preceptos, no solo nos dejó principios que debemos seguir, sino que también promete sumarse a la labor paterna, si sinceramente se lo pedimos. Porque, hermanos, lo cierto es que podríamos ocuparnos de cada una de estas cosas que hemos aprendido, podríamos ser muy diligentes de hacer todo cuanto Dios nos pide, pero si no oramos por nuestros hijos, si no venimos a pedir oración por ellos, todos nuestros esfuerzos son en vano. Todo nuestro esfuerzo es en vano. Si solo obramos, pero no oramos, estamos destinados a fracasar como padres. Y este fracaso, mis hermanos, será rotundo, porque esta labor que tenemos por delante no es contra carne ni sangre, sino que es una batalla espiritual. Necesitamos orar porque nuestros hijos nacieron con una naturaleza corrupta, nacieron con deseos impuros. Su corazón está inclinado a la mundanalidad y a la idolatría. Su caso es un caso cerrado, perdido y desesperado. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y debemos reconocer que ni nuestros más grandes y profundos afectos de amor por ellos, mis hermanos, ni nuestros más grandes esfuerzos por instruirles en los caminos de piedad podrá cambiar esto, mis hermanos. No los podrá cambiar. Por eso necesitamos orar por nuestros hijos. Y orar, hermanos, es reconocer que solamente Dios puede hacer algo al respecto. Es reconocer que Él solo, el poder divino, es lo que puede purificarles. Que solo el brazo omnipotente podrá quebrantar su necio corazón. Que solo el poder del Espíritu Santo obrando en ellos que podrá darles nuevos deseos por las cosas celestiales, por las cosas espirituales. Y algo extraordinariamente formidable, mis hermanos, es que cuando nosotros oramos, muchas cosas de las que pedimos, Dios puede responder como, no, aún no. Aún no es tiempo, espera un poco más. Aún no lo necesitas. Pero es algo extraordinariamente formidable, mis hermanos, que respecto a nuestros hijos, sabemos por las mismas escrituras que Él está dispuesto a escuchar y a responder nuestras oraciones, aun cuando nuestros hijos no nos han nacido. Aun cuando pudieran faltar muchos años para vernos en la necesidad agobiante de orar por ellos. Esto es lo extraordinario de la oración en referencia a los hijos. Nuestro mensaje para esta hora, mis hermanos, lleva por título Orando por nuestros hijos como Ana. Sírvase buscar, por favor, 1 Samuel 1 y vamos a estar haciendo indicaciones y referencias a este pasaje. Vaya a su Biblia, por favor, 1 Samuel capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová.
Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la oración de Ana. Y tal como esta oración, mis hermanos, hay muchas oraciones registradas en el Antiguo Testamento que nos instruyen y nos ilustran la manera en cómo Dios espera que nosotros oremos por nuestros hijos. Así que para seguir desarrollando el esquema general de nuestra serie, mis hermanos, lo que queremos hacer a partir de este mensaje es ir sucesivamente tomando estas oraciones claves que aparecen en el Antiguo Testamento y que están allí para enseñarnos a orar adecuadamente por nuestros hijos, pero especialmente para enseñarnos a orar en las distintas etapas que como padres nos enfrentaremos con cada uno de ellos, ya sea en el momento de su concepción, sea en el momento de su crecimiento y desarrollo, sea en sus rebeliones e incluso en el caso de enfermedad o muerte de un hijo. Estos son los 4 rubros que aparecen, oraciones particulares en los cuales vemos a hombres de Dios orando por sus hijos. Pero hoy en esta hora, mis hermanos, queremos solamente enfocarnos en el modelo de oración de Ana por Samuel. Y la oración de Ana, mis hermanos, aparece en las Escrituras para enseñarnos acerca de la responsabilidad que tenemos como padres de orar y de orar por la concepción y el nacimiento de nuestros hijos, tal y como esta mujer hizo por su hijo Samuel. Ahora, para tratar de entender, mis hermanos, las razones que dieron lugar a esta oración de Ana, es necesario que antes consideremos algunas de las difíciles circunstancias que afligían a Ana en este momento. En primer lugar, podemos decir que Ana no era una mujer feliz. Ana no era una mujer feliz. Ana fue una mujer llena de amargura en su corazón. Ana, sin lugar a dudas, mis hermanos, durante mucho tiempo fue una mujer aislada, fue una mujer desdichada, llena de muchas inseguridades, de problemas. Ana fue esa clase de mujer sin brillo, mis hermanos, en sus ojos, sin esa luz que embellece el rostro, sin alegría. Y con justa razón, mis hermanos. Pues, ¿qué dice la Escritura? Que además de ella, Elcana, su esposo, tenía otra esposa. Y tenía él, refiriéndose al esposo Elcana, 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la de otra Penina. Y esta mujer, mis hermanos, Penina, no era una amante, no era una concubina, no lo era. Ella socialmente, legalmente era la esposa de Elcana. Posiblemente, mis hermanos, ante la esterilidad de Ana, Elcana se vio en la necesidad de buscar a otra mujer, porque seguramente él quería hijos. Y usted sabe, mis hermanos, que en la cultura judía era importantísimo este asunto de la descendencia. Y seguramente, mis hermanos, esta decisión que tomó Elcana fue muy duro para Ana. Hermanas, solo trate de ponerse en su lugar. Solo imagínese. Ana vivía bajo el mismo techo con otra mujer. Esto es horrible. Mire, si 2 hermanas casadas con hijos viven en la misma casa de sus padres,
usted sabe que solo es cuestión de tiempo, mis hermanos, para que la relación de esas dos mujeres explote y termine. ¿O qué es lo que sucede, mis hermanos, si tenemos a dos cuñadas viviendo bajo la misma casa? Usted sabe lo que pasa. Pero mis hermanos, para Ana esto fue mucho más difícil. Solo para poner más pinceladas, mis hermanos, al difícil cuadro que estamos tratando de ilustrar, imagine, Ana colocaba un bonito mantel beige en el mueble de su sala. A los 2 días pasaba por allí y resulta que ahora alguien cambió el mantel y ahora tiene uno azul. Quizás de pronto, mis hermanos, traía Penina un manto sobre su cabeza para cubrir su pelo y Ana la miraba y decía, ese pañuelo me lo regaló el Cana. ¿Por qué lo traes tú? Qué difícil, mis hermanos, ha de haber sido para Ana el tener que ver ropa interior colgada en la regadera de otra mujer. Tal vez muchas veces, mis hermanos, el Cana tuvo que mediar entre estas dos mujeres discutiendo. Le he dicho que no agarren mis cosas, pero ellas se empeñan a agarrar. Le he dicho que estos trapos no son para limpiar las mesas, son de cocina. Le he dicho que estos utensilios de cocina no se usan para esos trapos. No sé, las cuestiones que podrían pasar, mis hermanos. Y como si esto no fuera ya un dolor de cabeza, Ana compartía con Penina el mismo derecho conyugal. El mismo derecho. ¿Cuántas veces, mis hermanos, seguramente Ana se quedó sin poder dormir, llena de celos, llena de dolor, porque su esposo esa noche decidió irse a dormir a la otra recámara? ¿Que Ana era una mujer amargada? Por supuesto, hermanos, que lo era. Pero esto no era la peor, mis hermanos, pues la situación aún se agrava más, pues muchas veces Ana buscó a su esposo con la intención de quedar embarazada, pero no quedaba embarazada. Mientras Penina, mis hermanos, con un solo piropo ella ya quedaba embarazada. Y muchos hijos, más de 3, quizás 10. El Cana dice, no te soy yo, le dijo a Ana, mejor que 10 hijos. Dice la palabra, y Penina tenía hijos, mas Ana no. Y seguramente, mis hermanos, ¿cuántas veces tuvo que mirar a Ana, a su esposo, acariciarle la pancita a Penina? Porque estaba embarazada otra vez. Quizás en algunas ocasiones el Cana le pidió, necesito que estés al pendiente del alumbramiento de Penina. Tal vez. ¿Cuántas veces Ana tuvo que soportar, mis hermanos, el chamaquero corriendo dentro de la carpa donde vivía con el Cana o la habitación y ensuciando y volviendo a revolver? Y ella no podía decir nada porque ninguno de ellos era suyo. Póngase en el papel de ella, mis hermanos. Así los años pasaron y así durante mucho tiempo la situación no cambió. Ana seguía siendo estéril y Penina muy fértil. Y la vida en el hogar un tormento. Así que no me vengan a decir las hermanas de Mujer Verdadera, mis queridas hermanas, Ana fue una mujer abnegada y ejemplar, con mucha templanza y un corazón humilde. Soportó muchas pruebas, aflicciones, pero se afianzó en el Señor en cada una de ellas. Hermanas, espérense. La palabra no dice que había una sola mujer en casa. La palabra de Dios dice 2 mujeres obligadas a compartir el mismo techo, el mismo hombre, el mismo amor. Mis hermanos, durante mucho tiempo, Ana vivió una horrible amargura. Por algo dice la Escritura, ella con amargura oró al Señor, derramó su corazón con abundantes lágrimas. Ahora, hay algo interesante, mis hermanos, que no debemos pasar por alto, y es que el escritor de Primera de Samuel escribió este relato desde una perspectiva teocéntrica. ¿Cuál era, mis hermanos, la razón por la que Ana en este momento no podía tener hijos? Bueno, la razón que nos da la Escritura era porque Dios, el Dios Todopoderoso, el que hace en la tierra según sus deseos, conforme a su voluntad, no le había concedido el tener hijos. Dios le había negado esta bendición a Ana. La Biblia dice en el verso 5, Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Y qué es lo que el escritor nos quiere dar a entender aquí, mis hermanos? Que la concepción de un niño, de una niña, no está en nuestras manos. No está en los médicos
sino en las manos de Dios. Y esto, mis hermanos, Ana se resistió durante mucho tiempo a aceptarlo. Ana fue llevada hasta un punto donde ella dejaría de argumentar las razones con Dios. ¿Y por qué Penina sí? Señor, ¿por qué yo no? ¿Y por qué aquella sí y yo no? ¿Y por qué cuando yo quiero criarlo para tu servicio, Señor, no me das un hijo cuando estas mujeres impías, uno tras otro? Seguramente Ana argumentó muchas veces de esta manera con Dios. Todo esto pudo estar pasando en la mente de Ana, en su corazón. Pero Ana debía entender una sola cosa, y era confiar en Dios, mis hermanos. Y la mente de Ana no era justo lo que estaba pasando, no tenía sentido, pero Ana tenía que aprender a confiar en Dios, que Dios sabe lo que está haciendo, que Él sabe solo por qué le priva de esto, como en este caso no poder concebir un hijo. Así que el punto crucial, mis hermanos, que debemos considerar aquí es que la gran noticia de felicidades, van a ser papás, descansa solo en el deseo de Dios. Solo en el deseo de Dios. Y Ana fue arrastrada hasta este punto, mis hermanos, a un punto donde ya no pudo más, a un punto de rendición. Y Ana, después de tanto, oró. Y mis hermanos, este es el énfasis de nuestro mensaje, que todos los padres deben orar por sus hijos. Y aún mucho antes de tenerlos, aún, hermanos, antes de que te veas en la triste necesidad de aplicarte a todos estos deberes que hemos enseñado durante semanas. Y es que puedes orar por tus hijos, puedes pedir por ellos, aun cuando no te han nacido. Aquí hay muchos jovencitos, muchas jovencitas que aún no están casadas ni casados, y esto es lo que Dios quiere anticipar a ustedes. Que ustedes con toda confianza pueden ya ir bombardeando el cielo con oraciones por sus hijos que no les han nacido. A ustedes, los que no están casados o a los que se van a casar, ustedes deben de estar orando ya por esto. Ustedes deben de reconocer que esto solo puede ocurrir porque este es el solo derecho de Dios, dar vida. Y Ana, aunque era judía y sabía muy bien esto, se resistía a la idea de que Dios no le concediera hijos. Ana no quería aceptar, ¿por qué Dios no me da hijos? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice? Quizás en algunas de sus oraciones, Señor, ¿tú me estás castigando? Señor, ¿acaso mis oraciones tienen estorbo? ¿Acaso tú no me escuchas? ¿Acaso me has despreciado? No tener hijos, mis hermanos, en la cultura judía era realmente visto como una maldición. Y es por esto que Penina la seguía irritando. Dice el versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová otra vez no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Me imagino, mis hermanos, que muchas veces esta desgraciada Penina, en un tono irónico, se acercaba a Ana para decirle: Ana, ¿qué crees? Tu marido y yo vamos a tener otra vez un hijo. Y el otro año, quizás: Ana, necesito tu ayuda. Por favor, ayúdame a preparar una revelación. Estoy embarazada nuevamente. Le daré otro hijo al Cana. Otro año: Ana, necesito tu opinión. ¿Cómo le pongo a mi hijo? Si es niño, ¿le pongo Rubén? ¿O qué te parece si le pongo como su papá? Le pongo el Cana. Ana, vas a tener un hijo. Ana, ¿por qué no has encargado un hijo? Penina, mis hermanos, fue una espina cruel para Ana. Por eso dice el versículo: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana, mis hermanos, bajo un estado horrible de depresión y amargura, se estaba consumiendo tanto espiritualmente como físicamente.
Y este estado posiblemente, mis hermanos, también comenzó a afectar la relación con su esposo. Pues en el versículo 8 dice, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Es como, ¿por qué lloras por todo? Otra vez, ¿no tienes hambre? Y no sé qué cuestiones puede haber llegado que él se sentía, que él podría sentir ese desprecio. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Así que, ¿en qué estaba fallando Ana, mis hermanos? Ana seguramente durante muchos años culpó a Penina por cómo se sentía. Y el problema siguió escalando, que a algún punto también la llevó a argumentar con su marido. Pero su problema, mis hermanos, no era con Penina, ni su problema era con su esposo. A la larga, su problema era con Dios. 2 veces dice nuestro texto que Jehová no le había concedido tener hijos. Así que, mis hermanos, ¿cuándo terminaría su depresión? ¿Cuando Penina la dejara de molestar? No. ¿Cuándo Ana recuperaría su paz? ¿Cuando su marido le diera un hijo? No, les aseguro que no, mis hermanos. Cuando ella reconociera que debía acercarse confiadamente al trono de misericordia para poner sobre el trono de Dios toda su ansiedad, toda su frustración. Ese día, mis hermanos, ese día, entonces ella podría recobrar la paz. Y eso fue lo que pasó después de muchos años, mis hermanos. Ana al fin lo hizo, puso sobre los pies del Señor en oración toda la amargura de su corazón, todo su dolor, todo aquel afán que le causaba el no poder tener hijos. Ana, después de un periodo prolongado de mucha amargura, a un punto de quebranto y ruptura, donde ya no podía más, se arrodilló ante el Señor y con profundo ruego y súplicas y lágrimas expuso su caso ante el Señor. Versículo 10. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. La Escritura, mis hermanos, aquí nos muestra el tipo de oraciones que Dios siempre responde. Y lo que vemos es que Ana aquí, mis hermanos, no se presentó ante Jehová con una oración fingida. No vino aquí a calmar su conciencia porque tenía tiempo que no oraba. Ana en este punto, mis hermanos, como una caña cascada, vino tal y como estaba. Vino con toda su amargura, con toda su frustración, con toda su vergüenza, con todo su dolor, con todo su cansancio, y su corazón, sin articular una sola palabra, gritó: ya no puedo más, Señor. Y lloró abundantemente, sin salir una sola palabra de su boca. Y tan intensa, mis hermanos, dice la Escritura, que era su amargura y su dolor, que su llanto fue ese tipo de llanto asfixiante del cual aún con la boca abierta no puede salir ni una sola palabra, ni un gemido, ni quejidos. Por eso dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana no hablaba, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana no estaba bien, mis hermanos. Ana ya había sufrido demasiado y esto ya se había vuelto un problema mayor. Y todo esto, mis hermanos, se desencadenó desde que supo que no podía tener hijos. El no tener hijos fue la detonante de un mal interno en su corazón. Y una cosa llevó a la otra, pero su deseo seguía siendo tener un hijo. ¿Y qué hizo ella, hermanos? Derramó su alma delante de Dios. Ella tomó ese enorme costal que desde hace años venía cargando y lo dejó derramarse con lágrimas y abundante llanto. Y confiada en el Señor presentó su petición. ¿Qué pidió? Ana le pidió al Señor un hijo. Versículo 11. E hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, después de intentarlo todo, después de haberlo probado todo, vino al Señor como su última opción. Vino al Señor como con su última mechita humeante para avivar su esperanza, y la colocó en el lugar correcto, mis hermanos. Ella dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mis hermanos, porque el Señor es un Dios tan bueno, porque el Señor es un Dios tan compasivo, tan abundante en misericordias, responder favorablemente la oración de Ana fue algo irresistible. Responder con un sí al clamor de Ana para el corazón de Cristo fue algo irresistible. Y esto es lo mismo, mis hermanos, que yo quiero decirles a cualquiera de ustedes. El trono de Dios es el trono de gracia. Este es el único lugar seguro a donde toda alma atribulada puede ir. Es el único lugar a donde el corazón fatigado, cansado, podrá hallar descanso. Donde todo aquel que dice: Señor, ya no puedo más, puede encontrar un lugar seguro para descansar. Ana, en un punto desesperado, entendió que solo Dios podía aquietar su corazón, que solo en las manos de Dios estaba su más profunda necesidad. Y la oración de Ana, mis hermanos, la oración que Ana derramó delante de Dios, es el corazón de nuestro estudio. Hermanos, toda la historia de este pasaje gira en torno a esta enseñanza. Este es el corazón del mensaje de Dios para todos nosotros, que Ana pidió un hijo, pero en esa petición Ana oró correctamente y dijo: Dios, dame un hijo, y si me lo concedes, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. En otras palabras, mis hermanos, Ana le estaba diciendo a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo estoy dispuesta a dedicarlo enteramente a tu servicio. No me importa si tengo que entregártelo, no me importa si tengo que renunciar a él. Mi deseo para él serán tus propios deseos. Si tú me das un hijo, este hijo será para ti. Yo no lo voy a retener. Si tú me das un hijo, mis planes para él, Señor, serán tus planes. Si tú me das un hijo, él no tendrá un lugar más importante que el que tú debes de tener en mi corazón. Si tú me das un hijo, te prometo que él no será mi Dios. No lo voy a idolatrar. Hermanos, este es el tipo de oraciones que Dios responde favorablemente. Y este es el tipo de oraciones que hoy Dios te dice a ti: así quiero que ores por tus hijos. Así quiero que ores por tus hijos, por los que te han nacido y por los que aún no te han nacido. Oraciones que no promuevan la idolatría por ellos. Oraciones que no reflejen una intención y uso egoísta de tus hijos. Porque tus hijos no te los di para que los manipules y esperes sacar algún provecho de ellos. No te los di para que cumplas tus ambiciones terrenales y materiales. No te los he dado para que por medio de ellos te ocupes en tus propios intereses y en tu propia gloria. No te los di para que los coloques en el lugar que solo a mí me pertenece. Te los di para que los prepares para que me sirvan a mí. Te los di para que vivan para mi deleite y gloria. Y repito, mis hermanos, este mensaje es tanto para el que no tiene hijos aún, como para el que está deseando tener un hijo, para el que ya los tiene y para el que le faltan años por tenerlos. La lección de este pasaje es que esta es la manera en que debemos orar por nuestros hijos aún antes de tenerlos. Y si ya los tienes, 2, 3, 4, no importa, mis hermanos. Esta misma actitud de Ana debe regir y regular el sentido y la dirección de tus oraciones cuando ores por tus hijos, por cada uno de ellos.
Nuestros hijos no son nuestros. Y hermanas, hermanos, padres, por más que se aferren a retenerlos, un día vas a entrar a ese cuarto donde dormían todas tus hijas y mirarás que el nido está vacío y sabrás que ellos estaban de paso, que nuestros hijos eran visita en nuestro hogar y el único compañero que tendrás será tu esposa, tu esposo. Pero hermanos, debemos entender esto. Tú un día pasarás a segundo plano y tienes una tarea y una responsabilidad temporal con cada uno de ellos. Ellos pertenecen a Dios y han sido puestos en nuestras manos de manera temporal por un corto periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que los moldees conforme al modelo de Dios ha trazado en su palabra, para que ellos lleguen a ser adultos piadosos e independientes, para que puedan cumplir el plan de Dios para sus vidas y para sus futuros hijos. No para tus sueños, no para tus propios intereses, no para jactarte de ellos, para que los críes para Dios y ellos puedan hacer lo mismo en el futuro. No son nuestros. Y aunque, mis hermanos, no nos guste esta verdad, este es el plan de Dios. Y este es el plan bueno de Dios y no podemos cambiarlo. Es un plan bueno. Y este fue el pecado que durante mucho tiempo, mis hermanos, carcomió a Ana. Aún Ana no se había convertido en madre y ya había entretejido un lazo tan fuerte y enfermizo por sus hijos no nacidos, que Dios tuvo que intervenir, tuvo que orquestar un fin de circunstancias para quebrantar la idolatría de Ana y ayudarle a ver a sus hijos como realmente son, a través del lente de Dios, para lo que están. Y padres y madres de hijos no nacidos, estoy hablando a jóvenes solteros, repito, no deben esperar hasta que sus hijos nazcan y crezcan y enfrentarse a un sinfín de perplejidades en la crianza, de problemas, para entonces comenzar a orar por ellos, mis hermanos. Eso es demasiado tarde desde la cosmovisión bíblica. En lugar de eso, ustedes deben de contemplar ahora el ejemplo de Ana y deben tomar ya la firme resolución de comenzar a orar por sus hijos que aún no conocen, mucho antes de que nazcan. Abuelos y abuelas de nietos aún no nacidos. Este mensaje es para ustedes también. Tus niños son pequeños, sí, pero esto es para ti, abuela de nietos no nacidos. Usted, al igual que Ana, debe venir al trono de Dios y pedir por sus nietos que aún no le nacen. Debemos amarlos aún sin conocerlos, pero debes amar más a Dios para que puedas pedir de manera correcta por ellos. Para que puedas decir, como Ana, Señor, si tú dieres a tu siervo o a tu siervo un hijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida, lo consagraré a tu servicio. Señor, si tú en un futuro me concedes la alegría, la bendición de tener un nieto, yo te pido, Señor, que le salves y que él, a pesar de su entorno, pueda convertirse en un siervo que te sirva y que viva para tu gloria. Aun cuando no lo conozco, te pido, Dios, por él, por ella. Ana, mis hermanos, tuvo que aprender esto a la mala. Ella durante mucho tiempo tuvo en el centro de su corazón a sus hijos. Vivía y respiraba por un anhelo desmedido de un hijo. Exactamente como Raquel, ¿la recuerda? Quien al no poder tener hijos como su hermana, otro problema con dos mujeres, dominada por un impulso de celos y envidia, le gritó a Jacob, dame hijos o me muero. Un deseo descontrolado. Y no descartamos, mis hermanos, la posibilidad de que algunos de ustedes tengan a sus hijos en un lugar que solo le pertenece a Dios. Es posible que muchos de sus problemas con sus hijos sean porque no han aprendido a orar como Ana. Es posible que sus oraciones no están siendo escuchadas porque cuando oran por sus hijos oran mal y piden para gastar en vuestros propios deleites. ¿Y cómo podemos saber, mis hermanos, si nosotros, al igual que Ana, hemos colocado a nuestros hijos en un altar que no les pertenece? Para responder a esta pregunta, mis hermanos, solamente dos directrices a manera de pregunta. La primera de ellas, ¿han venido tus hijos a ocupar un espacio prioritario en el lugar de tu esposo?
Es decir, tus hijos son primero antes que tu esposo. Hay madres que colocan a sus hijos, mis hermanos, en un lugar preponderante por encima del lugar del esposo. Mis hermanos, esta es una violación a las Escrituras y nos revela un problema mayor. Ningún hijo, ninguna hija debe ocupar en el corazón de la esposa el lugar que solo debe de tener su marido. ¿Y por qué digo esposa, mis hermanos? Porque son las mujeres las que regularmente caen en este pecado. Idolatrar a sus hijos de esta manera. ¿Y cómo luce esto, mis hermanos, de manera práctica? Eres la clásica madre que se opone y resiste las medidas correctivas que el padre impone sobre los hijos. Cuando el padre, en su deber bíblico de demandar a sus hijos, frecuentemente y por lo regular, eres tú la que interviene y se encarga de amortiguar esas medidas, esas demandas que el padre impone sobre los hijos. El padre le dice, haz esto, y tú dices, no, pobrecito. Cuando el padre dice negro en referencia a los hijos, tú dices, no, es blanco. Tú te opones rotundamente y dices, no. Hermana, si esto es así, tú eres como la mujer de Proverbios, no la del capítulo 31, la del capítulo 14, la que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y la raíz de tu principal problema, mis hermanos, mi hermana, es idolatría. Tu problema es que estás colocando a tus hijos en un lugar que no les pertenece y que Dios no dijo que allí deberías colocarlos. Ese lugar es para tu esposo. Segunda directriz. Somos culpables de idolatría por los hijos si en aras de mantener la paz con nuestros hijos les permitimos que rompan los principios escriturales de la palabra. Cuando un padre permite que sus hijos abiertamente quebranten la palabra de Dios, sin intervenir, sin estorbarles, lo que realmente este padre, esta madre está evidenciando es que es un padre, una madre que tiene un amor idolátrico por sus hijos o por su hija. Está revelando que le importa más lo que ella piense a lo que piense Dios. Que le importa más tenerlo contento o contenta que complacer a Dios. Que prefiere perder el favor de Dios que perder el afecto de su hijo o de su hija, que teme más a su hijo o a su hija de lo que debe temer a Dios. Estas, mis hermanos, son las duras verdades que revelan el estado de nuestro corazón idólatra por nuestros hijos. Y claro que cualquiera de nosotros puede justificarse, al igual que aquel fariseo, y decir, no, pero es que mis circunstancias no son como las del publicano. Se justificarán a su manera, cada quien se justificará, pero solamente los que se arrepienten de corazón son los que verdaderamente encontrarán perdón. Y Ana, mis hermanos, tuvo que atravesar por el quebranto antes de poder reconocer su problema. Y seguramente si alguno de ustedes está abrigando un corazón idólatra por su hijo, por su hija, que está permitiendo que su hijo ocupe el lugar del esposo, o que le está permitiendo que abiertamente quebrante los principios escriturales en aras de mantener la paz, tal vez Dios tenga que quebrantarte para que reconozcas que hay un problema. Ana tuvo que soportar mucho dolor con su prójimo, con su propio esposo, hasta poder aceptar que ella estaba equivocada y que era muy cierto que en el lugar de Dios ella había puesto a su hijo, y fue quebrantado, mis hermanos, tanto su alma como en su cuerpo. Y entonces, solo entonces buscó a Dios. ¿Y qué pasó, mis hermanos, después de que Ana echó sobre Dios su carga? Dice la Escritura que después de esto se levantó, se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Pero, ¿por qué la tristeza de Ana se fue, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué recobró la paz? Ana no sabía ahora si ella había quedado sana de su problema de infertilidad, pero Ana ahora tenía paz. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque su problema era con Dios. Su problema había ahora quedado resuelto. Una vez que ella trató su problema con Dios, la amargura se fue y en su lugar la paz volvió, la alegría volvió, el gozo volvió, la quietud mental volvió. Y ella, y no solo eso, también dice la Escritura, que volvió a tener hambre. Y seguramente todos los que la conocían, mis hermanos, pudieron notarlo. Oye, como que Ana está más repuestita. Oye,
Sí, quizás ha de estar tomando antidepresivos, o a lo mejor ya está yendo con un psicólogo. Pero mis hermanos, el problema quedó resuelto con Dios, y su problema no era con Ana, no era con el sacerdote Elí, no era con el Cana, no era con Penina. Su problema era con Dios. Y así muchos estamos, mis hermanos, culpando a aquel de mi problema, de mi desánimo. No, el problema es con Dios. Y cuando se trata esto, mis hermanos, de la manera correcta, entonces podemos ver que Ana de esta manera resolvió su problema, y eso fue suficiente. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y mis hermanos, sí que lo tendrá, sí que lo hará, si alguno de ustedes le cree. Pero desgraciadamente, mis hermanos, muchos cristianos no lo creen así. Posiblemente muchos de ustedes no lo creen así, porque tristemente muchos le creen más a los expertos. Y quizás muchos de estos cristianos le hubieran recomendado a Ana: mira, Ana, cuando le vieron en sus dolores y sus amarguras, por favor, hazte un cultivo hormonal con el doctor. Mira, Ana, deberías de tomarte estas pastillas para los nervios. Ana, deberías de checarte la tiroides. A lo mejor eso es el problema que traes de irritabilidad. Ana, te recomiendo este tratamiento hormonal, es buenísimo. Me lo recomendaron acá y allá. Ana, visita a este psicólogo, te lo recomiendo, es buenísimo para que trates tus problemas. No, mis hermanos, el problema tiene que ser resuelto con Dios. Ana se postró ante Dios, le lloró con gemidos indecibles, derramó toda su amargura, echó toda su ansiedad sobre Él, pidió un hijo, y eso fue suficiente para arreglar su problema. Y mis hermanos, esto es lo que todos ustedes necesitan. Tú necesitas ponerte a cuentas con Dios, pedir a Dios por tus hijos de esta manera. Tú necesitas venir a Dios y no presentar oraciones que simplemente apaguen las acusaciones de tu conciencia, sino verdaderamente clamar por tus hijos desde lo profundo de tu corazón. Y hermanos, aplicando y llevando estas cosas al real modelo espiritual, si alguno de ellos no ha nacido espiritualmente, que esta es la parte importante de lo que queremos mencionar, clama al Padre por ellos y grita al Señor: dame un hijo o me muero. Si tu hijo no ha nacido de nuevo, ven como Raquel y llora: Dios, si tú no me das un hijo, hablando espiritualmente, yo me muero. Si ellos son la causa de muchas de tus amarguras, porque están perdidos en sus pecados, atrévete a echar toda tu amargura sobre Cristo. Llena y lava sus pies con tus lágrimas. Grita, clama al Señor: oh mi Dios, que nazca de nuevo. Dame un hijo, o si no, yo me muero. Pero si ustedes no se atreven a orar así, mis hermanos, pide entonces amor. Hay madres, mis hermanos, que están dispuestas a hablarle a todo el mundo de sus problemas con sus hijos. Todo el mundo se entera, todos saben, toda la iglesia sabe, pero con quien realmente deben de hablar no lo han hecho. No lo están haciendo. Dicen tener mucho pesar por sus hijos, pero nunca oran. Dicen que les duelen mucho sus rebeliones, pero no están orando. Y allí les mirará ausentes de la oración por sus hijos. Sí, mucho pesar, mucho bla, bla, bla. No están orando. No se están uniendo a la iglesia. Señor, hermanos, ayúdenme a orar por mi hijo. Muchas veces las madres, los padres que así hacen, mis hermanos, realmente no están buscando una solución. Ellos simplemente están buscando a alguien que se compadezca de su tristeza. Es lo que están haciendo. Y hablo en el contexto de hombres y mujeres. Si no están orando por sus hijos, mis hermanos, entonces realmente, ¿qué están buscando al decírselo a todo el mundo? Yana seguramente por mucho tiempo fue así. Quizás muchas veces fue a alguna conocida a expresar su descontento, a buscar quien se compadeciera de ella, pero ella no había orado. Ella no estaba buscando ni estaba hablando con Dios, con quien debía hacerlo desde el principio. Pero hermanos, gracias a la misericordia de Dios, de lo que Dios hace, Dios hizo algo especial. Y sigue diciendo la Escritura, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana
dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después de algún tiempo, mis hermanos, Dios respondió a la oración de Ana. Dios no se olvida de las oraciones y le dio un hijo, tal y como ella se lo pidió. Y como Ana de corazón sincero le prometió a Dios lo que le prometió a Ana, tampoco se olvidó de lo que prometió y cumplió lo que le dijo. Pues tan pronto el niño nació, mis hermanos, y ya no dependió de ella, Ana llevó a su hijo al templo. Versículo 22 al 28, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré a adorar hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño, oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Hermanos, cuánto desgaste que es la paternidad. Cuántas tareas, cuántas responsabilidades. Pero observen cómo una sola oración puede cambiar las cosas, mis hermanos. Cómo una sola oración. Y esto no es una excusa para deslindarnos de nuestros deberes, no, lo debemos hacer, no vamos a tentar a Dios, pero una sola oración. Y tal vez, mis hermanos, después de que esto pasó, las cosas no cambiaron mucho en casa, tal vez Penina la odió aún más, tal vez la odió, la despreció aún más, pero Ana, mis hermanos, ahora tenía una conciencia tranquila. Después de que ella arregló su asunto, su corazón con Dios, y que estaba haciendo con su hijo lo que debía hacer, entonces ella no conflictó más. Por eso, mis hermanas, repito, ante las voces feministas de nuestro tiempo, ustedes no se agobien. Ellas las odiarán aún más porque ustedes escogieron ser madres. Ellas las aborrecerán. La sabiduría de Dios no se equivoca, hermanos. Él les llamó a ser madres y usted no tiene que pedirle disculpas a nadie por tomar esa decisión de quedarse en casa. Usted no debe justificar las razones por las cuales le cree a Dios. No. Hermanas, el tiempo hablará por usted. Dejen que ellos sigan hablando, dejen que los psicólogos sigan hablando, dejen que los expertos sigan hablando, dejen que sigan diciéndoles lo que siguen diciendo de ustedes. Ustedes no se avergüencen de ser mujeres. No se avergüencen cuando les digan que es un mal ejemplo de madres, que son un desperdicio a la sociedad. Déjenlos. Dios tiene la última palabra, mis hermanos. Dios tiene la última palabra y Él les ha dado un llamado supremo del cual nunca se arrepentirán haber dedicado su vida a ser madres. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, pues de la oración de Ana? Que los hijos son herencia de Jehová, que Él me ha dado hijos no para mi beneficio, sino para su servicio, que no me los ha dado para ponerlos en el lugar que solo le pertenece a Dios, me los ha dado para su gloria y para el avance de su reino. Padres de hijos nacidos, padres y madres de hijos no nacidos, abuelas de nietos y abuelos y abuelas de nietos no nacidos. Debemos imitar el ejemplo de Ana en nuestras oraciones. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por recordarnos una verdad tan importante, Señor, acerca de la oración en referencia a nuestras familias, a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestros hijos como Ana al final de su quebranto miró y corrigió, Señor, sus deseos, su corazón, para pedir correctamente y aquel tipo de oraciones que te complace responder. Que así, Señor, nosotros podamos orar por nuestros hijos. Que nosotros preferamos, Señor, no vivir si tú no nos concedes un hijo nacido de nuevo. Que tan profundo, Señor, sea nuestro deseo porque ellos te sirvan, porque ellos te conozcan,
que aún despreciemos, Señor, nuestra propia vida, nuestra propia salvación, como Pablo expresó en una ocasión, para que entonces, Dios, nuestro clamor, nuestro dolor, llegue al trono del corazón compasivo de Cristo, quien responde y quien no olvida las oraciones de quienes le invocan. A tu nombre, pues, Señor, sea la gloria. Amén.